Ok, bueno. Hola, ¿cómo están? Estos 40 minutos vamos a estar hablando del teatro del neoclasicismo o el teatro neoclásico. Eh, Esto es a partir de los siglos XVII y parte del XVIII. Acuérdense que, bueno, cuando vimos la literatura del neoclásico, habíamos visto ya en lo narrativo que siempre defienden la razón, ajá. Buscan el conocimiento todo el tiempo. Es la época de los ilustrados y entonces están buscando siempre educar, ¿no? Aquí entonces es cuando se retoman las tres reglas de Aristóteles, que son lugar, tiempo y acción, que ya las habíamos explicado en el teatro barroco, que pues en su acción debía haber una sola trama, el tiempo pues nada más el de un día, y el lugar pues que la escenografía tenía que tomar en cuenta el lugar que se estaba representando ese solo día, ¿no? Se perseguía un fin didáctico, ajá, es decir, tenía la función de educar al pueblo, ofrecer lecciones morales. Entonces, por eso se hablaba de pronto pues de cosas religiosas, ajá. Hacer consciente a la gente que debía actuar bien, ¿no? Y bueno, siempre perseguía esto, el educar a su pueblo. Era muy importante para los ilustrados el que su pueblo estuviera educado. Ya hemos hablado antes de esto, entonces voy a dejar ya hasta ahí esto del teatro neoclasicista. Pero sí, era muy recurrente eso. Uno de los autores o dramaturgos más importantes de esta época y que respetaba estas tres reglas de Aristóteles era Jean Racine. Racine tenía obras trágicas, ¿no? Era un francés del siglo XVIII que les digo que él sí respetaba y aplicaba los principios marcados por Aristóteles. La tragedia es para Racine un medio de instruir a sus espectadores, como los griegos, ¿se acuerdan? Que decían que por medio de la tragedia ellos iban a educar moralmente al pueblo, pues así Racine. Busca retomar las tragedias grecorromanas y su principio básico es reducir las pasiones y aumentar la razón. Ajá. Él tiene muchas fábulas, entonces, ¿por qué? Pues por esto, ¿no? Por enseñar moral al pueblo. Entonces, por eso es que las fábulas de Racine son también muy importantes. Y en el teatro pues también él es así, ¿no? Él sigue estas reglas y utiliza la tragedia para educar. ¿Mm? Ok, algunas de las tragedias pues son de asunto griego, muchas son retomadas de algunos autores o dramaturgos griegos. Está Fedra, Ifigenia, Andrómaca, Alejandro Magno, la Tebaida y tragedias inspiradas en la historia romana, también retoma lo romano. Es importante saber que el neoclásico, por eso se llama así, retoma todo lo clásico, lo de los griegos y los romanos. Ajá. Entonces por eso es el nuevo clasicismo, ¿no? Por eso es lo nuevo clásico, ¿no? Eso es como la interpretación que se le da en la literatura en esta época. Bueno, es Berenice, Mitrídates, británico, eso es lo romano, una pieza que también es de acción, que la acción se desarrolla en Turquía en el siglo XVII, Bayaceto, esa es en 1672, y tragedias de asunto bíblico, porque les digo que se retomaban cosas religiosas, Esther y Atalía, estas, pues les digo que son partes de la Biblia que se retomaban y se hacían para que el pueblo estuviera educado y tuviera
educación sobre moral, ¿no? Ok, bueno. Hay una contextualización que les quiero hacer de esto, porque el teatro neoclásico, así como el neoclasicismo, comienza en Francia, ¿no? Entonces, para esto, pues, quien estaba, pues era el rey Luis XIV. Y entonces este rey pues era súper fastuoso, ¿no? Le encantaba todo lo exuberante y todo esto. Y él fue pues el que se traslada a Versalles. Es pues está rodeado de toda la nobleza, a la que mantiene económicamente y entretiene con con multitud de pequeños privilegios que le acercan a él, ¿no? Entonces, convierte su vida en escena pública, le encanta el teatro, a él le encanta eso y también le encanta pues hacer show, ¿no? Es el espectáculo para su corte, le gusta muchísimo pues todo el brillo, le encanta el ballet, ¿no? A él le dicen el Rey Sol. Eh, y bueno, pues su papá había dejado como consolidado un poco, Luis XIII había dejado consolidado el reino, pero a él como le encantaba todo esto de la fastuosidad y pues era así como ay, pues le gustaba mucho, eh, pues era gastalón, entonces le invertía muchísimo a su corte y a los pasatiempos de la corte, y entonces pues se fue acabando un poco el dinero y había crisis económicas, ¿no? Hay una crisis muy importante en Europa que bueno, pues a él le toca y entonces por eso es que tiene que ver qué va a hacer, ¿no? La ambición de territorios y el poder hace que haya guerras y pues su humor es muy irritable, ¿no? Porque pues como le está yendo mal en el reino, pues como que no cualquiera lo puede hacer reír, ¿no? Y revoca el edicto de Nantes, que es un edicto como una ley donde ya habían dicho que se podía pues profesar varias religiones en el edicto de Nantes y que iban a ser respetados. Obviamente le dan un poquito más como de prioridad a la religión católica y entonces pero bueno, ya se supone que se respetaba eso, él lo revoca y se vuelve católico devoto y entonces bueno, pues se hace todo un rollo ahí en Francia por esto que hizo el rey. ¿Qué más? A partir de 1680 aparece la crisis de la conciencia europea y la relatividad de los saberes, aunque es el auge del imperio de la razón. Hay desconfianza a la metafísica en este momento, hay progreso en la ciencia y pues ya empieza a anunciar el inicio del siglo XVIII y hay mucha importancia o le dan mucha importancia a los filósofos en este momento, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que les quería comentar. Voy a hablar de otro autor que se llama Pierre Corneille. Y Corneille también es muy conocido por la poesía. No lo vimos, pero es súper conocido en poesía. Hace unos versos muy padres y bueno, también es reconocido por esto. Ahora lo estamos viendo como dramaturgo, pero también tiene muy buenos poemas, ¿no? Él nació en Rouen, Francia, y muere en París.
Es un dramaturgo francés, hijo de un abogado. En 1615 ingresó en el Colegio de los Jesuitas de Rouen, donde pronto llamaron la atención pues sus composiciones y los poemas que tenía, ¿no? Él se licenció en Derecho y su padre le consiguió cargos jurídicos. Realizó prácticas como abogado en el Parlamento de Rouen y su primera comedia fue Melita, inspirada en una frustrada pasión juvenil. La estrenó en París en 1629 y gracias al éxito de la obra la compañía se estableció en el teatro de Marais, en el que se estrenan todas las creaciones de Corneille hasta 1647. Bueno, durante 7 años, mientras empezaba a ejercer como abogado, sus comedias se sucedieron con rapidez. Entonces hubo varias de sus comedias y además escribe su primer tragedia inspirada en Medea. Ajá. Acuérdense que Medea ya la había escrito, era Eurípides, en Grecia, y Medea fue la historia que les conté de una señora que quiere vengarse de su marido que la engaña y mata a sus hijos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues muchos autores, muchos dramaturgos retomaron Medea porque pues es una historia muy pues es una real tragedia, ¿no? Entonces la retoman. También tiene un arrollador éxito con la tragicomedia El Cid, que es, bueno, pues es como retomando a la figura del Mio Cid de España y de esta epopeya que tienen los españoles. En enero de 1637 hizo que solo 2 meses después de su presentación circularan ya las primeras copias. Se suscitó también pues una polémica porque se dice que se conocía como la querella del Cid, en parte debida a la acusación de plagio por una obra que también se llamaba Las Mocedades del Cid. Entonces de Guillén de Castro, y entonces lo acusaron de eso, y entonces bueno, fue y de que había roto las 3 unidades teatrales clásicas y de Aristóteles, y entonces pues fue un súper rollo ahí para el teatro de la época por la osadía que había tenido Corneille de haber roto estas 3 reglas de Aristóteles, ¿no? Le valió una condena oficial de la academia, porque había una academia en Francia que se encargaba de analizar esto. O sea, de verdad no se podía escribir nada que saliera de las reglas. Y entonces por eso es que Corneille tuvo que pues tener una condena ahí en la academia, ¿no? ¿Qué más? Pues contrajo matrimonio con una chica y se llamaba Marie de Lamperière, y bueno, pues se mantuvo ya después de esta condena dentro de los límites de las unidades clásicas, y bueno, ya de ahí no volvió a salirse de eso, ¿no? Entonces, bueno, este es Pierre Corneille. Ahora voy a hablar de Molière. Molière se llamaba Jean-Baptiste Poquelin, así se llamaba. Y Molière era, bueno, pues funda una compañía de teatro. Bueno, al principio no tenía mucho, ¿no? Venía de una familia de comerciantes. Nació, aquí está, miren, nació en 1622, en una familia de comerciantes, termina sus estudios de Derecho y hace su primera compañía de teatro llamada El Ilustre Teatro, y comienza a firmar como Molière. Dicen que firmaba como Molière porque él lo hacía ¿cómo les digo?
como un homenaje, según algunas hipótesis, por un escritor un novelista, se llamaba François de Molière, y a él lo asesinaron en 1624, y entonces Molière, como homenaje, se pone así, empieza a firmar así, ¿no? Se casó con una actriz y juntos actúan para algunas otras compañías teatrales debido a algunas deudas que tenían, 10 años, y 5 años más tarde regresan a París, que fue donde ya algún familiar de Molière le dice que tiene influencia ahí para que él pueda representar unas obras delante de Luis XIV, del que hablaba hace ratito. Él presenta una tragedia de Cornell, que al rey lo aburre un montón y ya se quería dormir y todo, pero después presenta una comedia de él, y y entonces ahí ya es súper celebrada por el rey, a grandes carcajadas y demás, y entonces el rey instala la compañía en la sala de su palacio, y ya empieza el mecenazgo de Molière por este rey. Bueno, pues empiezan a hacer varias comedias. Molière sí se salía de las tres reglas de Aristóteles, pero no le importaba, ¿eh? Y como tenía el mecenazgo del rey, pues no importaba. Entonces, hacía muchas comedias. Él era más de hacer comedia, ¿no? ¿Qué más? Y había comedias ballet. A él le gustaba hacer comedias ballet. De hecho, si leen alguna obra de Molière, van a ver que dice, y sale el ballet, y entonces ya todos disfrazados de doctores, o todos disfrazados de enfermos, o así, ¿no? Entonces, sale, sí se ve, o sea, cuando hay como una parte de ballet, ¿no? Que era lo que les comentaba en el teatro barroco o el teatro del siglo de oro español, es que pues ya había estos entremeses y estos bailes y ballet, ¿no? Entonces ya aquí en el neoclasicismo era el mero auge del ballet, ¿no? Y al rey Luis XIV le encantaba el ballet, incluso hasta él salía bailando, o sea, a él le encantaba hacer show, ¿no? Entonces, él salía bailando y le pedía a Molière que él pudiera bailar en el ballet de sus obras. Entonces Molière, pues mientras a él le dieran el mecenazgo, pues él lo dejaba bailar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la consagración de Molière es en 1662. Se casa con otra chica, porque se muere su esposa, y el rey le concede una pensión, les digo, lo nombra responsable de los divertimientos de la corte, y pues hace una compañía de teatro, ya se llama Trope del Rey. Bueno, algunas de sus obras, esto ya lo dije, perdón, como que me adelanté aquí, porque estoy leyendo del libro que tengo aquí, pero algunas de sus obras aquí están: Las Preciosas Ridículas, La Escuela de Mujeres, hay otra que se llama Tartufo o El Impostor, y y aquí es Don Juan. Ajá. Bueno, Las Preciosas Ridículas pues es una farsa. Son dos señoras que son provincianas y se toman como refinadas, ¿no? Se hacen pasar como refinadas, preciosas, porque en este tiempo también hay una corriente que se llama preciosismo. Y entonces todo debe ser perfecto, todo eso, y es mucho de mujeres, ¿no? En esta época. ¿Qué más? La obra tiene pues mucha vivacidad escénica, y pues y ridiculiza, ¿no? Ridiculiza
a la gente que se quiere hacer pasar por algo que no es, ¿no? Los wannabe. Eso es, de eso se trata las preciosas ridículas. La escuela de las mujeres presenta a un hombre viejo enamorado de una jovencita que ha entregado su amor a un muchacho. O sea, ya la chica está enamorada de alguien y el viejo pues quiere con ella, este señor. Es, y bueno, todas las artimañas de las que se vale el viejo o el hombre viejo fracasan pues frente a la frescura del amor juvenil, ¿no? ¿Qué más? Tartufo o el impostor es una comedia con un fondo crítico, es un estafador y se presenta como devoto moralista, ¿no? Es todas estas dobles caras de la sociedad, él las retrata y entonces por eso era tan pues en su tiempo como pues muy rebelde, ¿no? Molière. Entonces por eso es también tan reconocido, porque se recuerda como alguien que de plano salió de las reglas, ¿no? Bueno, ¿qué más? La duplicidad del personaje no gustó a la iglesia, obviamente, quien obligó al rey a prohibirla. Entonces, esta del Tartufo o el impostor ya no la pudieron presentar más. Pues Molière se molestó muchísimo y trató por todos los medios de volver a representarla, pero no lo dejaron por la iglesia. Don Juan, fíjense que esto viene desde antes de Molière. El Don Juan es como, ¿cómo les digo? Como un conquistador, ¿no? Y de ahí viene el que, es todo un Don Juan, ¿no? De ahí viene, o sea, viene de años atrás, del neoclasicismo, y también es español, ¿no? Trata pues del conocido tema español del seductor, pero con final moralizante, porque al final se supone que Don Juan, como se enamora de alguien que no puede tener, entonces se da cuenta de todos los errores de su vida, y entonces por eso es que hay elementos así, ¿no? Moralizantes. Ok, bueno, tiene muchas más, pero les puedo hablar de muchos, de varias. La verdad a mí me gusta Molière, es bueno, y sí he leído varias de sus obras. En la que él fallece, él muere en escena. Él está interpretando al enfermo imaginario, se llama así esa obra, y ahí se muere. Hagan de cuenta que él representaba al enfermo, de hecho, y ahí es cuando Molière interpretando ese papel de enfermo imaginario, pues se pela. O sea, estaba representando por cuarta vez en 1673 el papel de Argan, así se llama el enfermo, que es un viejito, que esta obra la leí con unos de sus compañeros. Es un viejito que dice que está enfermo y siempre se siente mal y siempre está enfermo, pero aquí hace una súper crítica a los doctores, porque pues es un gremio que nadie les puede faltar al respeto y todo esto, y aquí, híjole, les pone una pela a los doctores que no saben, o sea, los critica muchísimo, todo lo que hacen, que no están seguros, que la ciencia tampoco es que tenga todas las respuestas, y bueno, les pone una buena zarandeada aquí a los doctores. Y bueno, al llegar al tercer acto, el actor se sintió indispuesto, se interrumpió la función y al cabo de poco tiempo pues se murió interpretando este papel de Argan. Y bueno, pues ya no recibió obviamente los santos sacramentos y bueno, ya Molière estaba enfermo en este tiempo, entonces pues por eso es que se murió, ¿no? Aquí está, miren, la muerte del enfermo imaginario. Aquí es donde les explico todo esto. De todos modos, estas diapositivas se las voy a mandar, no se preocupen.
Y bueno, hasta aquí llega lo de el teatro neoclásico, ya después sigue el teatro romántico, pero lo vamos a ver después. Algunos de los autores que no vimos, bueno, aquí están así en todos lados. eh, Jean de La Fontaine, Pierre Corneille. Está también otra escritora que se llama Madame de Lafayette. Eh, pues ella es preciosista. Es que les digo que hay una corriente así en este tiempo. Y ella escribe una obra que se llama La princesa de Clébes, que es un análisis de una pasión refinada y contenida, porque pues las mujeres así debían ser, ¿no? Um, y hasta sus dramáticas consecuencias. O sea, es fatalista un poco esto, pero es así. O sea, las mujeres siempre tenían que estar contenidas y bien portadas, ¿no? Y todos tenía que ver precioso y súper delicadas, sus movimientos, todo, ¿no? Eh, y bueno, hay algunos otros, pero de teatro no son tan relevantes como estos que ya